Señor le bendiga, hermanos. Les habla el hermano Rafael de Visión Pentecostés Hayward. Nuevamente saludándolos, hermanos, extrañándolos en Cristo, extrañándolos como hermanos en Cristo Jesús, en el amor del Señor. A cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, niños de la iglesia del Señor, siempre pues con gran estima y amor hacia cada uno de ustedes. Traemos una palabra en esta noche que quiero compartir con ustedes, siempre con la ayuda del Señor, con el temor del Señor, que esta palabra llegue a sus vidas, que toque sus corazones y que agarren confianza y fe en el Señor, que sabemos que lo que está pasando en este mundo es difícil, está duro, pero siempre la fe en Cristo Jesús nos va a sacar adelante. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a entrar. Primeramente vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos a donde está usted en su casita. Cierre sus ojos, oremos juntos para que esta palabra sea de bendición. Padre que estás en los cielos, todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has proveído, Señor, lo que has dado, lo que vas a dar, lo que vas a proveer, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú bendiciendo esta palabra, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, que seas tú consolando nuestros corazones, Padre, que seas tú, Padre amado, obrando, Señor, en nuestras mentes, nuestras almas, que podamos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros por medio de esta palabra, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, y te damos mil gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 33. Y el que no tiene Biblia, pues siempre puede escucharlo, que es palabra del Señor que estamos leyendo. Y el que tiene Biblia, pues sacúdele el polvo y ábralo un poquito. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 33, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo vamos a repetir una vez más. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios. El tema de este mensaje le he puesto fe para la vida. Fe para la vida. Gloria a Dios. Pues hermanos, en este capítulo de Mateo, si usted ve desde el comienzo del capítulo 14, comienza con una historia triste, que es la historia de Juan el Bautista, el cómo murió por decir la verdad y hablar la verdad en el Señor y predicar la palabra del Señor, de que el Señor venía como Salvador del mundo. Pues el capítulo 14 empieza hablando de la historia de él, de cómo murió y por qué murió. Pero después de esos eventos, hermanos, siguiendo en el capítulo 14, el Señor narra cómo él comenzó a hablarle a su pueblo, a hablarle al pueblo del Señor, y terminó con una gran victoria, enseñándole a su pueblo lo que él podía hacer, sanando enfermos, y también hablándole de la palabra del Señor, y al final alimentando a más de 5,000 hombres, dice la palabra del Señor en este mismo capítulo 14. Si usted se da cuenta, son hombres, y cada hombre, pues me imagino que ha de haber tenido su esposa, sus niños. O sea que la verdad que sí fueron más de 5,000 personas que él alimentó, y logró a que esos 5,000 y más creyeran en él y le siguieran. O sea que terminó en victoria. Después de esa tristeza vino la victoria en el Señor, dándonos a entender que después o durante un evento triste que puede pasar en nuestras vidas, sabemos que el Señor está ahí siempre, para darnos socorro, para darnos la bendición que necesitamos. Después de un evento triste, el Señor está con nosotros siempre. Eh, ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nunca nos va a dejar. Y después de haberle dado de comer a más de 5,000 hombres, a 5,000 hombres y más, perdón,
vemos en el verso 22 del capítulo 14, hermanos, que ahí dice que él se quería despedir del pueblo que estaba ahí, escuchándolo y viéndolo, y le dijo a los discípulos que se fueran en un barca que se fueran, y que él se iba a quedar ahí despidiendo y orando. Y así lo hizo, se quedó, en ese momento se quedó ahí, terminó de despedirse del pueblo que estaba y se fue a orar. Y durante él estaba en esa oración, dice que llegó la noche y estaba orando, y mientras él estaba orando, dice que los discípulos estaban en una barca. En esa barca dice que comenzó a sacudirse por los grandes vientos que habían, por los grandes vientos que daban contra el mar, dice, y se empezó a sacudir. Ahora, mientras los discípulos estaban en esas barcas y se levantó el gran viento, dice que tuvieron miedo, tuvieron temor. Y después de eso, aparte de eso, que vieron a un personaje en la agua. Pues sabemos nosotros que era Jesús después de leer la historia, pero ellos no sabían en ese momento. Y cuando no sabían, ellos pensaban que era un fantasma y se asustaron más, tuvieron más miedo por lo que estaba pasando y porque lo que estaban viendo, que era algo sobrenatural para ellos. Y sabemos, hermanos, que podemos relacionarnos con ese evento nosotros, como hijos de Dios. Sabemos que como creación del Señor y como hijos de Dios, muchas veces eh, tenemos miedo, sentimos temor de lo que está pasando, de lo que va a pasar en nuestras vidas, sea lo que está pasando ahorita o lo que ha pasado antes. Hemos sentido temor de situaciones, circunstancias que pasan en nuestras vidas. Pero también como hijos de Dios, hermanos, podemos tener una gran fe en el Señor, pero siempre como seres humanos vamos a tener un temor. Como seres humanos, ese es algo que el Señor nos ha dado, un sentir que el Señor nos ha dado, que es el temor, que vamos a darnos cuenta cómo nos ayudan bien. Pero los discípulos tenían miedo, así nosotros, hermanos, muchas veces tenemos miedo cuando pasan situaciones inesperadas. Y mucho más miedo, hermanos, podemos sentir cuando enfrentamos situaciones como la que estamos pasando en estos momentos, que son situaciones verdaderamente incontrolables. Los números de los casos que están pasando siguen subiendo, las noticias siguen mencionando miles, decenas de miles de gente que está pasando por esta situación, en el sentido de que han sido contaminados o han fallecido. Y todo eso, hermano, cuando vemos eso, escuchamos eso, nos entra un temor, entramos en un miedo tremendo por la incertidumbre que está causando esta situación. Pero sabemos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, sí, humanamente tenemos miedo, pero tenemos a un Dios todopoderoso, hermanos, que está ahí por nosotros y para nosotros, que está ahí para llegar a nuestro socorro, como podemos decir, Jesús al rescate. En el verso 27 y 29 del capítulo 14 de Mateo dice así, versículo 27 y 29 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren qué bonito, hermanos. Pedro, aquí, cuando Jesús vio que el temor de los discípulos, cuando Jesús vio que los discípulos ya tenían miedo y aparte que vieron a Jesús y no lo reconocían y pensaban que era un fantasma, tuvieron mucho más miedo. Vino Jesús y dijo, calma, yo soy el que está aquí con ustedes, no se preocupen, todo va a estar bien. Y cuando oyeron eso, me imagino que sintieron una consolación
de que todo estaba pasando, pero ahí estaba el Señor para protegerlo, el que había sanado miles de personas, el que había dado alimentación a más de 5,000 hombres y familias, estaba ahí con ellos para ayudarles. Y para confirmarlo, Pedrito dijo, Señor, si eres tú, haz que vaya yo ahí. Y Pedrito empezó a caminar en las aguas, confirmando que era Dios con ellos, que Jesús estaba ahí con ellos. Y cuando nosotros, hermanos, entramos en un miedo, como los discípulos, como Pedrito, cuando entramos en un miedo, hermanos, podemos estar seguros que Jesús va a estar ahí con nosotros, que el Señor va a estar ahí para ayudarnos, que no nos va a dejar solos, Él no nos ha abandonado, Él está con nosotros. Eh, dice que Jesús está ahí, aunque se nos disminuye la fe, aunque empecemos a perder control de a quien le creemos, aunque empezamos a sentir miedo, más miedo que fe, el Señor está ahí. Y dice ahí que Pedrito empezó a caminar sobre las aguas, pero también dice que caminando en las aguas empezó a tener miedo, empezó a sentir la brisa, empezó a sentir el viento de las aguas, y sabiendo que ahí estaba Jesús, sabiendo que allí estaba caminando en las aguas, algo sobrenatural, todavía siguió dudando, todavía siguió teniendo miedo. Pero miren, el poder de Dios llega justo a tiempo. El amor de Dios está siempre con nosotros y llega cuando menos lo esperamos, cuando más sentimos que se nos ha acabado todo. Ahí Pedrito ya estaba, había visto todo, escuchado la voz de Dios, había caminado en las aguas con el Señor y empezó a sentir el miedo y se empezó a hundir, empezó a ahogarse, empezó a entrar en pánico y se sintió con mucho miedo. Pero miren, lo bonito es que Jesús llegó justo a tiempo a levantarlo. Jesús llegó justo a tiempo. Mire, muchas veces nosotros sentimos miedo. Y muchas veces podemos decir, no, pero Dios está con nosotros. Hay días que nos sentimos bien motivados, bien animados a seguir adelante la lucha fuerte con el Señor. El Señor es mi resplandor, el Señor es mi respaldo, el Señor el que me ayuda, el Señor el que me guía, Señor que me lleva adelante. Y hay días cuando nos sentimos que nos ahogamos, hermanos. Hay días que nos sentimos con miedo, que qué va a pasar, que las noticias, que esto es bueno escuchar las noticias para ver qué es el siguiente paso que hay que tomar para cuidarnos, hermanos, para cuidarnos como seres humanos y como hijos de Dios, para cuidarnos, para seguir la obra del Señor. Pero a veces escuchamos, hermanos, de tanta incertidumbre y nos paniqueamos, entramos en una situación que nos olvidamos, hermanos, por más creyentes que seamos realistas, se nos olvida y entramos en un miedo. Pero hermanos, miren, ahí Jesús con Pedrito, Jesús sí le dijo, hombre de poca fe. Le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe. Pero cuando le dijo eso, eh, tal vez no tuvo fe en lo que estaba haciendo con el Señor. Pero el Señor lo dejó ir por causa de la fe, que no tenía fe. Lo dejó hundirse, lo dejó ahogarse, lo dejó morir por causa de la poca fe. No, le extendió la mano y lo salvó. Le extendió la mano y lo salvó. ¿Y por qué? Porque así es Dios con nosotros, hermanos míos. Cuando sentimos menos fe, cuando sentimos menos fuerzas, el Señor está ahí para nosotros. El Señor está ahí con nosotros. El Señor está ahí, hijo mío, hija mía, no desmayes, que aquí estoy contigo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Miren, lo que está pasando en este mundo o en estos días, esa es nuestra tormenta. Esto es nuestra tormenta. Esto es nuestros fuertes vientos que están meneando nuestra barca en el Señor, que están meneando en nuestro estado espiritual, que están meneando que como estamos con el Señor. Y miren, y podemos decir, sí, Señor, yo te escucho, voy a caminar, voy a seguir adelante.
pero muchas veces podemos sentir que nos estamos ahogando, hermanos, pero es cuando viene el Señor y nos agarra de nuestras manos y no pierdas esa fe. No pierdas la fe en mí, dice el Señor. Hermanos, la fe es la que da vida. La fe es la que nos da la vida. Tengamos fe en el Señor. Creamos en el Señor y el Señor va a estar con nosotros. Él tiene control de todo, hermanos. Dicen aquí que cuando Él ya se subió a la barca con ellos, todo se calmó. Dio paz, dio tranquilidad. Todo estuvo a salvo, todo estuvo bien. Y dice que todos los de la barca le glorificaban. Hermanos, el Señor tiene todo bajo control. El Señor tiene toda la situación en sus manos. Él sabe lo que está haciendo. Confiemos en Él, confiemos en el Señor, creamos en Él. Y cuando nos sintamos con más miedo, hermanos, agarrémonos fuertes porque el Señor está allí en su casa diciéndole, yo estoy aquí contigo, no voy a dejar que desmayes, no voy a dejar que te ahogues ni que te hundas. Voy a agarrarte de la mano y te voy a decir, cree en mí, cree en mí. Y vamos a glorificarle, hermano. Glorifiquemos al Señor en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Porque en estos días son los que el Señor dice, a ver quiénes son verdaderos. A ver cuáles son los verdaderos, los que están hechos de oro puro. Los que creemos en el Señor, hermanos. Los que confiamos. Y no tengan miedo, no tengan pena en decir, es que hermano tengo miedo. No se preocupe, ahí está el Señor con usted. Es que hermano no sé qué va a pasar. No se preocupe, ahí está Dios con usted. Hermano, es que está bien cerca. Acaban de encontrar muchas cosas. Hermano, ahí está Dios con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted, hermano mío? Si Dios contra mí, ¿quién contra mí? ¿Por qué? Porque tenemos al Dios de dioses y Señor de señores, al más valiente, al valiente guerrero que lucha contra todo y nada y nadie lo va a parar. Cristo Jesús, hermano, está en su casa. Créalo, créalo, no pierda la fe. Tenga confianza en el Señor y que el Señor lo va a bendecir a usted y a los suyos. Amén, hermanos. La fe es la vida y la vida es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en este día. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. De que tu gran misericordia, Señor, nos tiene aquí, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo que tú vas a hacer todo bien. Tú nos vas a dar la paz que buscamos. Tú nos vas a dar la tranquilidad, Señor. Te pedimos, Padre, que en los momentos más difíciles, Señor, en los momentos donde nuestra fe disminuye, que estés ahí con nosotros, Padre, sabiendo que tú nos vas a agarrar de nuestras manos, Señor, y nos vas a llevar a salvo, Padre amado. Nos vas a dar calma a nuestras vidas, vas a dar calma a nuestras mentes, vas a dar calma a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, que seas tú cuidando de ellos, Padre amado, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, a donde estén, Padre. Muchos trabajan, Padre amado, muchos salen, Señor, a exponerse a peligro, pero sabemos que tú tienes control de cada uno de ellos, Padre amado. Cuida de mis hermanos, cuida de mis familias, Señor. Cuida, Padre, de cada uno de la familia de mis hermanos, Señor. Que seas tú guardando las salidas y las entradas, Señor. Te lo pedimos y creemos en tu gran amor, Padre. Creemos en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Y los que vieron este mensaje, hermanos en Cristo Jesús, hermanos valientes guerreros de Visión Pentecostés Hayward, les tengo un anuncio, hermanos, que para la gloria del Señor les voy a enseñar. Ya tengo la nueva corbatita que vamos a estar usando. He ordenado varias, hermanos, para cuando nos volvamos a ver. Cada uno va a tener una para tener un gran culto de varones, un gran culto de hermanos cuando nos volvamos a ver. Amén, hermanos. Cuídense siempre con la fe en el Señor en mente. Amén. Dios les bendiga.